¿Por qué hay instrumentos que cuestan una fortuna y no dejan ninguna huella, mientras otros más baratos se vuelven leyenda? Uno de los mejores ejemplos es el sintetizador Ensoniq ESQ1, un híbrido digital analógico que cambió la historia de la música electrónica por solo $1.500. Bienvenidos al canal, mi nombre es Mauro y hoy hablaremos de Ensoniq. Sobre el techo de la cúpula, A finales de los años 70, la informática comenzaba a meterse silenciosamente en millones de hogares, y en ese escenario aparecía Commodore, una empresa que fabricaría una de las computadoras más exitosas de la historia, la Commodore 64. Su verdadero secreto estaba en un chip de sonido completamente revolucionario, el SID 6581, diseñado por Bob Janis, una mente brillante que combinaba a la perfección la electrónica con la música. Este flamante ingeniero de Pensilvania era además un apasionado de la música, influenciado profundamente por Emerson, Lake and Palmer, Kraftwerk o Mike Oldfield. Este chip colocaba un sintetizador dentro de una computadora hogareña por primera vez en la historia. Si no me crees, mira. Pero en 1982, Bob abandonó Commodore junto a 3 de sus compañeros de trabajo y con el fin de competir directamente con Commodore y sus computadoras, fundaron Peripheral Visions. Sin embargo, enfrentarse a una empresa ya consolidada era imposible y sumado a que en ese entonces había una gran recesión mundial, rápidamente cambiaron de objetivo, enfocándose en algo que sí dominaban muy bien, la electrónica aplicada a la música. Fue así como desarrollaron un nuevo chip propio y ultra potente, el oscilador digital 5503, conocido como Q-Chip, y finalmente cambiaron el nombre de la empresa a uno mucho más compacto, dando así nacimiento a Ensoniq. El primer producto de Ensoniq fue la Procussion en 1984, un prototipo de caja rítmica que hoy se considera bastante rara por las pocas unidades que se fabricaron. Ese mismo año también lanzaron su primer sampler sintetizador, el Ensoniq Mirage, con un precio de $1.695 y características que antes solo se encontraban en samplers carísimos como el Fairlight o el Emulator. El Mirage fue un éxito rotundo, vendiendo casi 8.000 unidades en su primer año, más que la suma de las ventas combinadas de todos los demás samplers en ese momento. Esta joya permitía reproducir muestras digitales de 8 bits, tenía una polifonía de 8 voces, filtros analógicos y un teclado sensible a la velocidad. El hecho de ser más barato que sus competidores lo hacía más accesible a más cantidad de músicos y productores, triunfando en la escena del underground y vendiendo más de 30.000 unidades. Tras aquel éxito, Ensoniq empezó un nuevo proyecto todavía más ambicioso, un sintetizador híbrido que combinara lo mejor de lo analógico y lo digital, manteniendo las políticas de precio accesible que habían hecho triunfar al Mirage. En 1986, en plena crisis económica, presentaron al mundo el ESQ1 con un precio de salida de apenas $1.500. Lo más importante estaba en su interior: 3 osciladores digitales por voz, 32 formas de onda, muestras de piano multisampleadas, filtros analógicos Curtis 3379 en cada voz, denominados así en honor a su creador Doug Curtis, los cuales también se encontraban en el Prophet 5, y una arquitectura inspirada tanto en el PPG Wave como en el Yamaha DX7. También lanzaron una versión en formato rack llamada ESQ-M, que mantenía exactamente las mismas
especificaciones sonoras que el ESQ-1, pero sin teclado, pensada para estudios y músicos que ya contaban con controladores MIDI externos. El ESQ-1 fue un éxito absoluto. Se vendieron alrededor de 50.000 unidades. Con una estructura totalmente metálica de casi 18 kilos, se convirtió en el sintetizador preferido de muchos productores de música electrónica underground, el equivalente a lo que hoy serían los controladores de Arturia, accesibles para la mayoría de los bolsillos. This is a blank formatted diskette. Tras el éxito del ESQ-1 y del Mirage, Ensoniq siguió expandiendo su línea con modelos que consolidaron su fama. En 1988 apareció el ESQ-80 con una potente arquitectura de tablas de ondas y filtros Curtis, y el Ensoniq Performance Sampler, que llevó la idea del Mirage a un nivel profesional, con más memoria y edición avanzada. A principios de los 90, Ensoniq vivió su momento de mayor esplendor con la línea SQ, que no es lo mismo que ESQ, modelos que actualmente quizás sean de los más fáciles de encontrar. Aprovechando este apogeo, la empresa no paró de sacar modelos para todos los gustos, pero siempre con una misma filosofía: que los costos no se eleven demasiado. En enero de 1998, Ensoniq fue comprada por Creative Technology por $77 millones. Sin embargo, lo más importante no eran los teclados, sino que la adquisición se centró en la tecnología que tenían de tarjetas de sonido, Ensoniq Audio PCI. La división de productos musicales, que atravesaba dificultades financieras, se fusionó con EMU Systems, y durante los 3 años siguientes, la operación de Ensoniq en Pensilvania se desmanteló y cerró gradualmente. Tras el lanzamiento de los teclados básico EMU MK6 y Ensoniq Halo en 2002, la división EMU Ensoniq se disolvió completamente. Aunque Ensoniq ya no fabrica más instrumentos, su sonido sigue vivo. Hoy existen plugins como el Arturia SQ80 que emulan fielmente su sonido, y un mercado de segunda mano bastante amplio y con precios accesibles en comparación a otros equipos de la misma época. Detrás de Ensoniq hay una comunidad apasionada que mantiene la llama de Ensoniq viva, compartiendo sonidos, parches o formas de samplearlos. Y quizás lo más importante, Ensoniq demostró que la música profesional no tenía que ser inaccesible. Sus precios económicos permitieron a músicos jóvenes y productores del underground tener herramientas de calidad sin necesidad de hipotecar su estudio, abriendo la puerta a la creatividad para quienes no podían acceder a samplers de muchos miles de dólares. Si llegaste hasta acá, dale like y suscríbete al canal, y te dejo más contenido para que sigas navegando. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.